querés lo comparto. A mí me Bien, pasa que como que se cargan un par de animales bien, de la misma sí, especie, todo. Ponele, entra un ave, después entra un pez, perdón, después entra otro ave y va bien. Después entra otro pez y sí, va bien, pero entra otro pez y se rompe, no sé por qué. Hay algo bien. que no me Bueno, estoy dale, dando cuenta, ahí comparto si querés. dale, sí, sí, dale, genial. Ahí se ve. Sí, bien. ¿Se te rompe, digamos, ahí, en esa función? No, se me ¿O no rompe sabes dónde se en rompe? esta. Sí, sí, se me rompe acá. Hay muchos printf medio feos, pero era porque para encontrar el Sí, error. está bien, sí, 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 es Acá se me, lo que más se hace. acá se me Eh, rompe. Y es raro porque antes esto lo recorre con otros animales y no se rompe. Este es el insertar en orden de los animales. ya vi el error. ¿Cómo, en Fíjate serio? que está, sí, adentro del while Sí. pusiste seg es igual a seg siguiente y después pusiste antes igual a seg. ¿A quién va a ser igual antes? ¿Antes no debería Sí. ser el anterior? Ah, vos decís esto tiene que ir arriba. Claro, porque cuando sea null se te va a romper. Tenés razón, Antes a no hay ver. nada, en Pero antes no capaz que en el habría otro. nada, porque seg es Acá, null, y ahí se rompería. a ver, en el otro capaz lo hice igual. Sí, mira. A ver, voy a ejecutar. No lo van a ¿Sí? ver ustedes, pero sí, era eso. Ahora va bien. ¿Era eso? Mira Era vos. una pavadera. Sí, Sí, me suele recontra. suceder. Así que, bueno, genial. A ver, igual Eh, voy a tratar de ¿qué- mostrar la lista, a ver si se está cargando bien, porque eso sí, no lo probé. A ver, dejo de compartir un segundito. sí, Gracias, profe. no de nada. Emanuel, ¿vos tenías el mismo error? ¿Cómo englobar esas dos funciones de insertar en orden? Exacto. En realidad, posicionarte en ese nodo especie es lo mismo que ir y buscarlo y insertarlo. Cuando creas un nodo especie, la inicializás y después le cargas el dato aparte. Porque te conviene trabajar con la... Cuando vas a hacer eso, te conviene primero crear el nodo. ¿Te acordás del arreglo que hacíamos algo así? Creábamos la celda y después hacíamos una función aparte que inserte el animal en la lista, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de un animal. En el anterior me olvidé que era, me parece que era una lista de notas era, que inserte una nota nueva.
Cuando vos creas el nodo de materia, creabas la celda materia, se inicializaba ese campo. Después de ahí, vos insertás el nodo en la lista, ¿sí? Bien, si tenés que hacer, vamos, 10 inserciones en orden, lo harás así, en orden. En realidad, si vos lo querés plantear en vez de inicializar en null, hacer la inserción ahí, la podés hacer, pero puede haber casos en donde no estés insertando nada. Directamente creas la especie, que puede pasar. No en este caso, bueno, sería raro ver una especie sin animales, pero hay casos que vas a tener algo sin datos. O sea, un alumno que recién empieza la cursada todavía no tiene notas. Entonces esa lista se va a inicializar en vacío, ¿sí? Por eso ya uno, si tiene esa modalidad de trabajo, le va a ser más fácil para ese tipo de problemas. Para estos quizás no tiene tanto sentido, pero para eso sí. Entonces ya uno tiene esa modalidad de trabajo y se olvida de cómo implementarlo. A ver si vamos a hacer. Voy a hacer quizás si te muestro con una mini función de estos ejercicios de TP7. Voy a compartir acá. Esto. Ahí. Ahí está. Bien, ¿se ve el Codeblogs? Me desaparece todo. Ah, gracias. Porque se desaparece el chat y tengo que ir a buscarlo a Necochea. Bien, acá sí. A ver. Para que se me va el... Ah, tengo que ir a Zoom. No. No. No importa, ya está. Y super y así reinicia. Control Shift. Ah, ahí sí. Control Shift Alt sí, pero con el Alt H no me aparecía. Ah. Bueno, gracias, Mati. Acá estaba lo que decías vos, Emanuel. La inserción en la lista se hace en orden creciente por ID y la inserción en la sublista se hace en orden creciente por nombre de animal. O sea que las dos están ordenadas. A ver, voy a copiar las estructuras así no nos perdemos con lo que hay que hacer. Entonces, tenemos
un registro de archivo que nos llega con los datos. Lo desglosamos en una lista de especies de animales, ordenado por ID especie, y dentro de cada especie hay una lista de animales ordenada por nombre animal. Entonces, supongamos, esto de insertar en el archivo, ¿lo han resuelto correctamente? Insertar desde el archivo, perdón. Yo ahí estoy viendo eso. Ah, bien. Bien. Entonces vamos a hacer eso. File to, esto no me gusta que esté en inglés, pero bueno, sí, le dieron el orden. File a lista. Y recibimos una lista, vamos a crearla acá, así lo tenemos todo bien. Nodo, lista, especies. Y bueno, y tendremos nuestro archivo que en algún lado está define. No match, no, al revés. Siempre me olvido cómo se escribe, cómo se define. Archivo.bin. No match, creo que es así. Siempre me confundo el orden. Bien. Entonces, file a lista. File fp es igual a fopen. Bueno, abrimos no march. Y vamos a recibir, me olvidé de ponerlo acá, un ID. Bueno, creo que no hace falta que les haga esta función. Directamente busca si está este ID en la lista y si está devuelve 1 o 0, ¿no? Bien. Ahora, verifiqué si existe el ID. Lo que primero tengo que hacer es si está. Bueno, entonces vamos a ver, existe ID y le vamos a enviar por parámetro la lista especies y le vamos a enviar que reg.ID
ID especie. Opa. Red.id especie. Ahí está. Si existe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si existe este ID, lo que tengo que hacer es agarrar y buscar el nodo de la lista donde tenga ese ID e insertarlo. Entonces lo que voy a hacer es una función de inserción, búsqueda, yo la llamaría búsqueda e inserción, ¿sí? E inserción. Y reenvío. Por parámetro le voy a enviar la lista especie, perdón, lista especies, y le voy a enviar el registro. O sea, yo le podría enviar los parámetros sueltos, si yo quisiera, le agarro y le envío, por ejemplo, lo que va a necesitar. En este caso voy a necesitar todo, porque voy a necesitar el ID especie para comparar, voy a necesitar la especie, voy a necesitar el hábitat, la cantidad, el animal. En este caso, si el ID especie ya existe, no necesitaría el char especie. Eso depende de lo que necesiten. Por ejemplo, en este caso, como sé que acá en este if, yo ya sé que la ID especie existe, lo que voy a hacer es enviarle la lista de especies y podría enviarle, en vez de enviar el nombre, porque no me interesa, le enviaría directamente el hábitat, la especie, el ID especie, la cantidad y el animal. Pero le estoy enviando un montón de cosas, ¿sí? Entonces, para eso le envío directamente el registro. Hay casos donde va a pasar que hay más campos de un lado que del otro, entonces de ahí ustedes van a deducir cuál de los dos tienen que enviarle. Ahora después, cuando usemos para crear el nodo de la lista, les va a convenir quizás enviarle los datos por separado, porque directamente es insertar un nodo de la lista, ¿sí? No le van a enviar un registro archivo, porque estos datos no los utilizan. En este caso, como esta función es la global, es decir, es la general, donde ahí se va a desglosar en la más pequeña, que sería la de insertar en la sublista, necesitamos todos estos datos. Cuando vayamos a hacer la sublista, necesitamos solo 3 de estos datos, ¿sí? Entonces, no tendrá sentido que la sublista reciba este parámetro. Tiene sentido que reciba estos 3, ¿sí? Si fuera que hay un dato que no vamos a usar, si hay un dato que realmente estamos pensando, o sea, varios campos que no vamos a utilizar, entonces sería coherente que no reciba este tipo de datos. Sería coherente que reciba una lista de parámetros. O sea, un parámetro acá, un parámetro de un lado, otro parámetro y otro parámetro. Si fuese que va a utilizar la mayoría de los campos, es decir, acá solo hay uno que no estoy utilizando, entonces está bien que le enviemos un registro archivo, ¿sí? Porque después de ahí, cuando nos desglosemos en la más pequeña, va a recibir solo 3 parámetros. Ahora nos vamos a dar cuenta que si creamos un nodo de especie, porque en este caso no estamos creando un nodo de especie, si creamos un nodo para la especie, ahí sí vamos a tener en cuenta solamente una serie de los datos, ¿sí? No vamos a recibir el registro. Estos 3 datos yo los volqué en un auxiliar y se lo pasaba a la función de insertar. ¿Era válido? Sí, lo puedes hacer. ¿Pero un auxiliar de qué? ¿De registro? Pero era lo mismo que crear, claro, pero que, de animal. Bien, perdón, estaba esperando que me responda así. No, sí, lo podés hacer, un animal aux. Sí, podés hacer un animal aux. Para la sublista. Ahí es cuando les dije que sí, podés recibir directamente un tipo de datos. Sí, lo podés hacer. Inclusive en el crear nodo, porque ahí ya me estarías hablando de la función de crear nodo. En el crear nodo sí, vas a recibir directamente el dato. Porque generalmente nosotros lo hacemos como tipo dato, y lo definimos así, como si fuera una unidad sola. Entonces sí, en crear nodo está bien lo que hiciste. Bien, búsqueda e inserción. E inserción.
nodo, lista especies. Y bueno, y en este caso, ya les dije que esto puede variar, pero yo decidí enviarle directamente el registro de archivo. Lo que vamos a hacer ahora es buscar ese nodo de la lista de especies, ¿no? Tenemos que buscar ese nodo que tenga ese ID, que está acá, en este registro. Entonces lo que vamos a hacer es while lista especies distinto de null. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esta lista, en teoría, está ordenada. ¿Sí? Está ordenada. Entonces acá podemos poner que sea distinto de null y lista especies ID especie es menor a reg.id especie. Mientras sea menor, significa que yo voy a seguir avanzando. Recuerden igual que nosotros ya sabemos que la especie está. Pero esto no está mal ponerlo, ¿sí? O sea, en este caso, yo ya sé que la especie está porque la busqué. Directamente voy a recorrer la lista hasta encontrarlo. Pero no está mal que ustedes, sabiendo que está ordenado, lo están haciendo de esta manera. En este caso que está acá, sí lo tienen que tener en cuenta bien claro. ¿Sí? Ustedes saben que van a buscar la ID especie mientras sea menor el ID especie en la lista. Cuando ya sea mayor, significa que esa ID especie no está. ¿Bien? Bueno. Mientras suceda esto, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir buscándolo. Entonces voy a seguir avanzando en la lista de especies. Una vez que terminó, yo ya sé que lo encontré, así que acá no va ni un if ni nada. ¿Sí? Directamente yo ya sé que lo encontré. Entonces lo que voy a hacer es insertar los datos, ¿en dónde? En ese campo, que es la sublista. ¿Sí? Voy a ir hacia la sublista y voy a insertar los datos que yo quiero insertar. Entonces directamente lo que hago acá es una inserción, y le voy a enviar ampersand, porque le tengo que enviar una dirección de memoria, porque yo voy a actualizar los datos de la lista, de mi sublista de animales, le voy a enviar lista, especies, flecha, animales, y acá yo le puedo enviar los campos que va a necesitar. Va a necesitar el animal, que es lo que me pide el campo animal, que es el nombre, en realidad, se tendría que haber llamado nombre animal, cantidad y hábitat. El resto ya no lo necesito. Entonces acá envío reg animal, reg cant y reg hábitat. ¿Bien? Me metí mal, ¿no? Búsqueda de inserción. Ah, y acá era, perdón, chicos. Ah. Me metí mal, me fui a otro parámetro. Acá era. Me perdí. Ahí está. ¿Sí? Sí, me mezclé yo mirando el código y mirando para arriba y mirando para abajo. Ya porque lo tengo todo acá, ustedes lo tendrían más ordenado esto, ¿no? Yo lo plasmé todo acá en el main, pero ustedes el main no lo usarían. Si lo tienen todo bien modularizado, lo usarían poco y nada, ¿sí? Para quizás todas las funciones que mezclan distintas búsquedas o algo, bueno, ahí sí, porque tienen que utilizar ambas listas, bueno, la función inicial, ¿sí? La función inicial por ahí la dejan en el main, pero el resto después la van modularizando. Bueno, y acá hice la inserción. Yo ahí le mandé el dato entero, la estructura entera. ¿El dato entero te referís al registro?
Lo que pasa es que si vos le envías en animales, ¿sí? Si vos envías el registro archivo, ya hay varios campos acá que no vas a necesitar, por lo menos acá hay 2 que ya está, ¿sí? Entonces es coherente que vos le envíes directamente los campos que va a utilizar, porque acá ya estás haciendo una inserción en la sublista y no estás englobando acá, como hicimos acá, que hacíamos búsqueda e inserción, no estás utilizando varios campos, es decir, no estás sobre ambas listas, estás sobre una sola, ¿sí? Acá estás en ambas, porque estás en la englobadora de las 2. Acá estás en una sola, estás solo en animales. Entonces es coherente que quizás recibas los parámetros así, ¿sí? Pensarlo más bien de esa manera como te acabo de mencionar. Si yo voy a trabajar en la global, es decir, esta, en la general voy a usar todos los datos. Más allá de que no los esté usando explícitamente, están todos los datos ahí a merced mía, ¿sí? A disposición. Ahora, cuando yo voy avanzando y me voy metiendo más adentro, me voy hacia lo más específico, ahí me estoy metiendo solamente en una parte de los datos, y son estas. No puedo ver el resto, ¿sí? ¿Me siguen más o menos como les dije recién? Piénsenlo que si ustedes están en la global, es decir, están en la más general, ahí ustedes tienen la capacidad de poder ver todos los datos. Es decir, pueden ver el animal, la cantidad, el hábitat, y también pueden ver en la sublista la especie, la ID especie y la especie. Perdón, acá me mezclé. En el general, la especie y la ID especie, y en el animal, el nombre, cantidad y hábitat. Yo me estoy haciendo una mezcla con las estructuras terribles. Cuando van hacia lo más específico, es decir, me meto en la sublista, ¿qué voy a poder ver ahora? Y solo voy a poder ver un animal, no voy a poder ver el resto de estos datos que yo antes podía hacer. Entonces, como yo me voy a manejar solo con estos datos, directamente lo único que voy a hacer es recibir solo ese tipo de datos, ¿sí? Bien, yo ahora me voy a inserción. Vamos a dejar acá arriba. Y voy a recibir un nodo, animales es nodito. Vamos a poner animales así queda. ¿Y qué recibo? Un char animal, nombre animal. Recibo un in cantidad. Y recibo un hábitat que es un número también, ¿no? Sí. Bien. Entonces en inserción, lo que voy a tener que considerar ahora es la inserción ordenada de la lista, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer cuando recibimos parámetros así al azar, y yo sé que la función crear nodo, es decir, la lista recibe un tipo de dato animal, porque es así, directamente acá yo puedo agarrar y crear la estructura animal, animal A, y asignarle los campos. String copy, A, me parece que lo creé mal, animal con una chica. A, punto, nombre animal, le voy a pasar nombre animal, A punto cantidad es igual a cantidad, A punto hábitat es igual a hábitat. Y ahí estamos, ¿no? Entonces ahora ya tengo cargado mi animal, es decir, mi tipo dato. Si yo lo tuviese definido así, mi tipo dato sería animal en mi sublista. Ahora lo que voy a hacer es insertarlo. Entonces mi inserción en la lista va a ser insertar ordenado, que ya esa función la tenemos sumamente ya adquirida en nuestra cabeza. Y le voy a enviar... Ah, no. Insertar ordenado no. No puedo hacer la inserción acá. O podemos hacer esto, para. Vamos a hacerlo los dos a la vez.
podemos hacer esto, insertar ordenado, lo desglosamos, que esto no estaría mal, ¿sí? Insertar ordenado, o directamente hacemos la inserción ordenada acá. Las dos formas está bien. Está mal que yo no modularice esto, por ejemplo, ustedes decidieron crear esto así, y yo no modularizo, no hago un insertar ordenado, directamente inserto ordenado acá. Sí, lo pueden hacer, ¿sí? Porque acá, ¿qué haríamos? Y directamente acá lo que vamos a hacer es un nodo, nodito nuevo, que sea igual a, y bueno, supongamos, ¿no? Que crear nodito está hecha, y le enviamos acá directamente, ¿quién? A. Y acá, desde adelante, hacemos la inserción ordenada en la lista. Es lo único. Si no, podría haber hecho esta función, que ya la tengo de hace mucho creada, insertar ordenado recibe la lista por referencia y el animal, y crea el nodo ahí adentro. O lo podemos hacer acá. Eso es cuestión de gusto de cada uno, ¿sí? A mí particularmente mucha modularización me marea, me genera, como decir, demasiada separación. Y a veces esta función, como es una inserción, si inserta ordenado, es lo mismo, ¿sí? Está cumpliendo esa función. Ahora, esta función lo adicional que hace es que está creando a partir de estos parámetros un animal. Entonces uno dice, bueno, pero acá está cumpliendo dos funciones, la de crear un animal y después insertarlo en la lista. Entonces uno dice, bueno, vamos a modularizar esa parte. Pero esa conveniencia de cada uno. Eso justamente es algo discutible y lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso les doy las dos opciones. Lo pueden hacer así, porque quizás en algún momento inserte un usuario en la lista. Entonces, nos puede servir esta función o también nos puede servir esta, que le enviamos directamente los parámetros, ¿sí? Yo me confundí en la función insertar ordenado de la sublista también pasaba por parámetro del nodo de la lista principal. Ah, o sea, de la lista de especies. Claro, bueno, ahí viene en juego esto de la modularización. ¿Sí? Cuando vos empezás a separar bien los datos, vas a darte cuenta que no tienen en realidad influencia, porque esta la recibe por referencia. O sea, lo único que tenés que tener en cuenta es que la reciba por referencia. Si no la recibe por referencia, no se modifica nada. Pero ya ustedes lo saben de hace ratos. Cuando la recibo por referencia, ¿qué estoy modificando? Una dirección de memoria. ¿Cuál? La del campo que está en mi lista de especies. O sea, la dirección del campo que está en la lista de especies. ¿Sí? El campo de un nodo de la lista de especies está siendo modificado. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en dirección de memoria, generalmente lo manejábamos con una lista individual, ¿no? Singular, que estaba por ahí creada como una variable en el main. Ahora piensen que ustedes, si están recibiendo por referencia una variable, no es que significa que están recibiendo una variable así, como la que crean ustedes por fuera. Una variable también es un campo de una estructura, ¿sí? Una variable es un campo de una estructura. La dirección está contenida dentro de esta estructura, pero no deja de ser una variable, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van a enviar esta lista por parámetro, por referencia, significa que están enviándole la dirección en memoria del campo de este nodo de la lista de especies. Y se va a ver modificado. Por eso les digo que modularicen correctamente cuando van a trabajar con la global, o sea, empiezo desde lo más general y me voy hacia lo más específico, porque es cuando ustedes, si no entienden bien esa diferencia, se van a empezar a marear con las referencias, ¿sí? Van a querer avanzar sobre la lista de animales, ¿sí? Se van a querer avanzar sobre la lista de animales a través del puntero de la lista de especies. Y cuando ustedes hacen eso, significa que ustedes están modificando el campo de animales de esa estructura. Entonces van a directamente pisar la cabeza con el siguiente. Entonces, si ustedes van hacia lo más específico y envían directamente la lista de animales por referencia o no, quizás están haciendo simplemente un recorrido, nunca van a verse con ese conflicto, ¿sí?
Bien. Entonces, yo estoy haciendo la inserción en mi lista de animales. La puedo hacer de esta manera, la puedo hacer toda en la misma función, es lo que a mí me guste más y lo que quede mejor o modularizado para mi código. En este caso, esta función, por ejemplo, podría haber sido tranquilamente creada en el módulo de mi sublista, ¿no? En el módulo de que sería el nodito, el punto C. Esta función puede estar desarrollada ahí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando solamente con la sublista. Entonces yo el trabajo de la sublista corresponde a la sublista y después la función general la pondré donde la tenga que poner, que la puedo poner en el main o la puedo poner en el módulo de la lista de especies. ¿Sí? La puedo poner en el módulo de la lista de especies. ¿Por qué? Porque estoy trabajando justamente acá con la lista de especies. Y cuando empiezo a trabajar con el campo de la lista de animales, es decir, me voy hacia la otra estructura, directamente llamo a otra función. Bien. ¿Quedó en claro más o menos esta diferencia que quizás ustedes se confundían, que pensaban que la referencia era de una variable, y en realidad una variable también es un campo de una estructura, entonces sí, se va a ver todo modificado. ¿Se entendió? Bien. Emanuel no, ¿quién era el que tenía la duda? Sí, Joaquín, ¿no? No me acuerdo cuál de los dos se había quedado con más duda. Recién, que me había preguntado, no me acuerdo cuál de los dos me había preguntado algo. Ah, Emanuel era. Sí, vos te corregí lo de el orden en el while, pero Emanuel era el que tenía más dudas con respecto a las variables. Emanuel, ¿vos habías hecho algo parecido o qué era lo que te ha generado más conflicto? Ah, el tema de insertar en orden en la lista de especies. Ah, bien, nos queda un pedazo acá. Ahí está, esa es la duda de Manuel. La duda de Manuel, entonces, comprende la parte en que no exista ese ID. O sea, que supongamos que tenemos que insertar la especie y a la vez también tenemos que insertar el nodo en la lista de animales, ¿no? Como corresponde. Entonces, lo que vamos a hacer acá es irnos al else. Si no existe, entonces tenemos que crear el nodo. En la no existencia significa que nosotros tenemos que crear un nuevo nodo de la lista de especies, ¿sí? Entonces directamente lo que vamos a hacer es insertar ordenado, especie, ¿no? Porque si no se va a llamar igual que... Y le vamos a enviar lista especies, y le vamos a enviar los parámetros que son necesarios para inicializar ese nodo de esa lista. Es decir, estamos hablando de la lista de especies. Entonces vamos a necesitar un ID y el nombre de la especie. ¿Sí? Entonces le vamos a enviar reg.id y reg.especie. Ah, sí, perdón. Perfecto. Gracias, Emanuel. Estaba concentrada en los parámetros de la... Entonces acá, directamente, vamos a hacer un void, insertar ordenado especie. Esto piensen que va a estar en el punto C, ¿sí? Modularizado. Insertar ordenado especie, recibimos nodo lista especies, recibimos un ID especie y recibimos un nome especie.
Y acá simplemente lo que vas a hacer es directamente insertar ordenado en una lista. Toda la función, toda esa metodología que vimos para insertar ordenado en una lista es la que vas a utilizar acá. ¿Cuál es la diferencia? Que acá tenés dos campos y vos en la lista en el nodo de la lista de especies tenés también dos campos. Por lo tanto, la función de crear nodo va a recibir justamente estos mismos dos parámetros. Haríamos un nodo nuevo, es igual a crear nodo, recibe ID especie y recibe nombre especie. ¿Sí? Y luego vamos a hacer la pregunta si lista especies, lista especies, y bueno, y ahí empezamos con el tema del orden, ¿sí? Bueno, esto comprende un AND, y después viene el else, lo dejo todo para que, ¿sí? Una vez que hacemos esta función, y principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la de crear nodo? En la de crear nodo, lo voy a poner acá, claro, es muy importante saber qué es lo que voy a hacer con eso. Porque si yo no inicializo animal a nada, va a haber un problema. Siempre tengo que inicializarlo a algo. Estoy creando un nodo, por lo tanto todos los campos deberían tener al menos un valor. O sea, al menos un valor referido, por defecto, lo que sea. No puede haber un campo sin un valor. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue, mi función de crear nodo, le voy a inicializar el campo de la lista de animales en null. Y ahí es cuando quizás vos te hiciste conflicto y dijiste no, que reciba directamente un animal, acá, ponele, ¿no? Yo estoy pensando en lo que por ahí se te podría haber hecho el problema. Que reciba un animal acá y acá directamente inserte la lista, no. Esto es una función de crear nodo, ¿sí? Acá esto no puede ocurrir. Segundo, otro conflicto que se nos podría haber cruzado es, bueno, acá creo el nodo nuevo, ya creé el nodo nuevo, qué sé yo, bueno, y acá que inserte en la lista. Insertar sublista y le enviamos, bueno, acá no le puedo enviar nada porque no tengo los datos, me parece. No, no, lo hice a propósito. Lo hice a propósito. Pero suponete que recibí el registro. Bueno, acá le enviamos los datos que faltaban. Registro, nombre animal, etc. Está mal esto. Porque acá yo en realidad estoy creando una especie. No me importa la sublista. Acá no tengo que insertar nada en la sublista. ¿Sí? Estoy creando una especie. Entonces, a ver, nuevo. Entonces yo no debería hacer esto. ¿Sí? Si yo estoy justamente insertando ordenado alguna especie, estoy haciendo eso. Esto es algo que está de más. No lo cumple esta función. ¿Sí? Entonces esto no va. Vamos a ponerlo así. Voy a poner insertar nuevo. Esto sería así, ¿no? Lo voy a dejar como algo que no va. Entonces, esta función que cumple de insertar una especie y que esa especie insertada tenga cada uno de los campos inicializados, es decir, el de la sublista en null, que eso es lo que nos importa. O sea, creamos el nodo nuevo, nodo malloc size of nodo nuevo. Bueno, acá tenemos que hacer un string copy, nuevo, me olvidé el nombre, especie, nombre especie, nuevo
Ay, me olvidé el nombre y ahí está. ID especie es igual a ID especie. Y nuevo, animales es igual a nudo. ¿Bien? Yo, para crear un nodo, creo un nodo, no ingreso datos en la sublista. Eso forma parte de la sublista, de la creación de nodos de la sublista. Entonces, acá simplemente esta función cumple el rol que tiene que cumplir. La llamé void de distraída. Entonces acá, me voy acá. Creo el nodo de la especie y lo inserto en la lista de especies ordenadas. Punto. Una vez que ya está hecho eso, voy a volver a mi función principal. Y acá ya está insertado este nodo en la lista. Una vez que inserte, ahora sí voy a hacer búsqueda e inserción, lista especies, y le voy a enviar reg. ¿Sí? Estoy usando esta misma función. ¿Qué hacía la de búsqueda e inserción? Buscaba el ID especie, una vez que lo encontraba, insertaba los campos. Variantes. Variantes de esto. Acá, ya les dije, puede no recibir un registro, directamente recibir los campos que comprende, es decir, acá recibo un ID especie y también recibo un animal, recibo una cantidad, recibo un hábitat. Sí, recibo casi todos los campos. Podría haber hecho así. ¿Sí? Entonces acá, en vez de trabajar con reg, va directamente a trabajar con los parámetros correspondientes al tipo de dato que yo estoy usando. Podría haber hecho eso o podría haber enviado acá el registro archivo. ¿Dónde no debería ser de enviarle registro archivo? De enviarle ese tipo de datos y cuando directamente va a insertar un nodo en la lista. Yo cuando voy a hacer directamente la inserción, no debería haber un registro acá archivo porque eso es un dato más específico. ¿Sí? Lo mismo para insertar una especie. Yo no debería recibir un tipo de dato registro archivo porque es un dato específico. Voy a insertar un dato de tipo especie, es decir, voy a insertar un ID especie y un char especie. Todavía yo no me estoy metiendo acá. ¿Sí? Por lo tanto, esos campos no deberían ni estar cerca mío, ni yo los debería utilizar en el caso de que yo voy a insertar una especie. ¿Sí? Cuando yo me voy hacia lo más específico, no deberían aparecer esos datos. También deja de ser eficiente enviar una estructura con 5 campos cuando en realidad precisamos solo 2 o 3. En realidad sería muy general hacer eso. Quizás, o sea, no es cuestión de eficiencia, sí. Si vamos a pensar en cuestión de memoria, sí, porque le estamos enviando algo más pesado. Pero ya es meternos muy específicamente en eso y ser muy detallados, que en este caso no es tan exigente. Así que en algún lado yo digo, bueno, sí, puedo pasar en este caso en el registro general el registro archivo. Pero después cuando me voy hacia lo específico, hacia los comportamientos específicos, como esta función y como la de la sublista, ahí estoy trabajando específicamente con un dato, entonces no debería yo tener una serie de datos dando vueltas ahí recibidos por parámetros que no los voy a utilizar nunca, ¿sí? Claro, bueno, no está mal si vos recibís acá una estructura. En este caso en particular, voy a recibir un ID especie, no especie. No está separado acá en una estructura especie. Directamente son los campos. Si acá habría una estructura especie, ahí sí te diría, mira, vos recibís la estructura especie que te conviene. Pero acá te conviene recibir directamente el campo ID especie y la especie. ¿Sí? Ahí. Claro, conviene ser más específico.
Generalmente ustedes ahora cuando hagan el trabajo práctico van a crear estructuras de manera que acá en vez de tener campos, van a tener directamente un dato solo, que va a englobar una serie de campos, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo vean desde un dato solo, se les va a hacer más fácil, porque no van a enviar campos, van a enviar directamente un tipo de dato, qué sé yo, tipo de dato persona, y reciben el tipo de dato persona. Porque ustedes ya saben que van a trabajar con una lista de personas, entonces claramente van a tener englobado toda esa serie de campos. Sí, yo ya lo subo al campus. Esperen que salga y vuelva a entrar y... Bueno, ahora algo. Bueno, ya saben que para consultas ustedes tienen, bueno, la clase de este jueves y el viernes ya es el segundo parcial. Así que traten de finalizar esa guía. Y les va a ir bien, porque no hay mucho más que eso, ¿sí? No les voy a pedir que borren en cadena ni nada, ¿sí? Eso lo dejo para tema de final. O sea, en el final quizás tengan que borrar en cadena. Así que van a tener que aprender si tienen que rendir final, si promocionan, bueno. Pero igualmente, borrar tiene el mismo rol que lo que estábamos haciendo recién para insertar. Yo voy a borrar un nodo de... Supongo que quiero borrar una especie, ¿no? Supongamos esto en particular. Quiero borrar una especie. Voy a compartir pantalla si se ve. ¿Y cerré el Codeblogs? No. Supongamos que yo quiero borrar una especie. Esta especie tiene una lista de animales. Entonces yo primero tengo que borrar toda la lista de animales para después borrar la especie, porque si no me van a quedar esos nodos de la lista de animales dando vueltas, porque no voy a tener acceso a la cabecera. Entonces yo voy a hacer una función que borre todos los datos de la lista de animales y también voy a hacer una función que borre un nodo de la lista de especies. Cuando yo llame a la función de borrar una especie, primero voy a buscar ese nodo de la lista de especies. Luego voy a llamar a la función que borra la lista de animales. ¿Sí? Le envío por referencia a la lista de animales y la empiezo a eliminar uno en uno. Luego de que me sucedió eso, directamente ahí borro el nodo de esa especie. ¿Sí? Tenga que hacer los enlaces que tenga que hacer con el antes y el siguiente, ¿sí? Y ahí sucedió el borrado mágico que nosotros estamos buscando. Claro, tenés que borrar cada nodo de la lista. O sea, si yo voy a borrar de la lista de la sublista de animales, yo quiero borrar una especie y yo tengo que, para borrar una especie, tengo que hacer desaparecer la lista de animales porque es así, porque si no te queda dando vuelta a direcciones de memoria, está mal. Lo que tenés que hacer es hacer una función específica que borre todos los datos de la sublista. O sea, sería una función que directamente, cada vez que va a avanzar, elimina. Avanza, elimina, avanza, elimina, avanza, elimina, avanza, elimina, avanza, hasta que es null. ¿Sí? Y va a quedar un null en ese campo, porque va a quedar la referencia null. Luego, una vez que finaliza esa función, es decir, ya terminó ese procedimiento, lo que vamos a hacer es, en la función contenedora, lo que va a hacer es borrar el nodo de esa lista de la especie. ¿Sí? Simplemente vamos a tener algo así. Void borrar especie. Vamos a recibir la lista de especies, obviamente, por referencia, ¿no? Y supongamos que recibimos una ID especie para hacerlo. No poner el string comparen y todas esas cosas. Vamos acá. Entonces, lo que vamos a hacer primero es buscar esa especie.
lo que hacíamos, como siempre, era comparar lista especies y si lista especies ID especie, no sé por qué no me lo reconoce, algo habré hecho mal. Sí, tiene sus cosas esto. Debería funcionar, o sea, debería sugerirlo. Bueno, en realidad yo lo pongo así porque en realidad es el contenido, es entre paréntesis, y de ahí flecha. Pero bueno, el compilador lo comprende de esa manera. Genial. Es igual a ID especie. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Acá adentro vamos a borrar el primer nodo de la lista, obviamente, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Ir hacia la sublista de ese campo y eliminar todos esos animales, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es llamar a una función que se llama borrar todos animales, y le voy a enviar, y acá viene todo lo medio complicado, ¿no? Le tengo que enviar ampersand, y le tengo que enviar lista especies, flecha, otra vez esto, porque ¿para qué lo pongo si no me lo sugiere? A ver, lista especies, flecha, animales, y acá sí lo voy a poner. Acá va. Y ya está, porque acá no tengo que hacer más nada. ¿Sí? Directamente borra todos los animales, esta función. Esta función es una iteración que hace, guarda en un auxiliar, avanza en la lista y hace free ese auxiliar, y así sucesivamente hasta que es null. ¿Sí? Eso es lo que hace esa función. Una vez que hizo eso, ahora sí, lo que voy a hacer es un aux, nodo aux es igual a lista especies, tengo un tic con esto, ya no lo puedo corregir. Y ahora hacemos un free. Bueno, y el else, ¿qué va a involucrar? El else va a involucrar que tengo que buscar el nodo. Vamos a tener el ante es igual a lista especies, seguidora es igual a lista especie siguiente. Y después tengo el while, seg, distinto de null, and, seg, id especie, es menor, id especie, ante es igual a seg, y seg es igual a seg siguiente, y luego le vamos a preguntar if seg, y una vez que hacemos eso, que es esta función del borrado normal que yo hice, nada más considerando el orden, fíjense acá, y lo que voy a hacer ahora es, acá sí, llamar a borrar todos, no existe la función, perdón, todos animales, y otra vez, ¿qué le voy a pasar? Este mismo choclo, pero en vez de ser con lista de animales, va a ser con seg. ¿Sí? Y ese va a borrar todos los animales. Y acá directamente, ¿qué hacemos? Todos los enlaces. Vamos a hacer aux es igual a seguidora, esto no es necesario igual. Ante seg es igual a seg siguiente. Y hacemos un free
de aux o de seguidora. Esto es estúpido de poner. Y ya está. Y acá borré todos los animales, borré una especie, pero borré todos los animales. ¿Sí? Y esta función yo creo que se da a entender que es una iteración que hace solamente guarda auxiliar y hace free. ¿Sí? Se las voy a dejar por las dudas. Borrar todos animales. Nodito, lista animales. While. Fíjense que yo directamente trabajo con la lista. No, acá no hay seguidora ni nada, porque yo voy a borrar todos. Voy a hacer un nodito aux. Aux es igual a lista animales. Lista animales es igual a lista animales siguiente. Free aux. Bien. ¿Qué me va a devolver al final de todo? Un null, porque cuando el sig, cuando va a ser el sig y sea null, esta iteración va a cortar y va a quedar nuestra lista en null. ¿Sí? Entonces esto es una eliminación en una estructura compuesta. Si tuviera que borrar todas las especies, bueno, esto cambiaría a que no voy a buscar una especie en particular, sino va a ser exactamente esto. Va a ser exactamente igual a esta, ¿sí? Nada más con especies. Y antes de nosotros hacer el free, tenemos que hacer la desvinculación de todos los animales. Y directamente, antes de hacer el free, acá llamamos a borrar todos animales y le pasamos los animales, ¿sí? La lista de especies animales. ¿Sí? Es la misma estructura iterativa, nada más con especies. ¿Sí? Y ahí borramos todas las especies y todos los animales. ¿Bien? Bueno, ahora les subo esto. Acá me quedaron unos nodos sin crear. Nodo siguiente. Bueno, chicos, ¿ya no tienen más dudas de nada? ¿Ninguna pregunta? No, de nada. Estamos acá para que nos hagan preguntas. Y para explicar, obvio. Dale. Bueno, listo, genial. Entonces yo ahora subo el código y así ustedes lo tienen por cualquier duda que surja. Igualmente, con el TP les va a surgir dudas montones con respecto a lo de el arreglo de palabras seguramente. Así que, bueno, eso lo iremos viendo a medida que avanzan las clases. Bueno, chicos, entonces... no, está bien, está bien. Está bien que terminen las guías primero. Sí, sí, porque si no entienden esa parte, les va a costar un montón de trabajo práctico. Así que sí. Sí, 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 está perfecto. Así es como tiene que ser el orden. Bueno, ahora estoy buscando el trabajo que les di a ustedes recién, que yo me pierdo todo. Ah, acá, qué tonto. Voy a renombrar. Bueno, chicos.
Nos vemos entonces el jueves. Gracias, Mati. Nos vemos. Chao, chao.